Entonces, Carlito Madrid dice que él no es libertario. Y bueno, ¿y qué pinta ahí? Si todos ellos son pacifistas, entonces ¿qué objetivo tienen? ¿Qué beneficio puede tener el pueblo de Cuba de estos pacifistas si con pacifismo no se va a lograr nada? ¿Qué tú crees que esto es el Parlamento inglés donde tú hablas y la Cámara de los Lores habla con la de los comunes y a la vez hablan con la familia real y todo se resolvió? ¿Qué tú crees que esto es el derecho consuetudinario inglés? Es una tiranía de corte estalinista que no oye y que le arranca la cabeza a todo aquel que vaya en su contra. Entonces, ¿qué cosa es la payá? ¿Buena para dar muela? La payá va a vivir la vida entera contando la historia de que al padre lo mataron. Va a vivir de eso la vida entera. Ya el padre murió. Aquí todo el mundo tiene que entender lo que entendió Maceo. Es con el filo del machete con que se le hace entender al déspota lo que no quiere entender. ¿Por qué tú crees que los mambises fueron a la guerra? ¿Cuántas veces fueron a hablar con las autoridades españolas? ¿Tú sabes cuántas veces estaban yendo a España? Estaban yendo a España desde los días del padre Las Casas, que iba a las Cortes de Cádiz a reclamar por los indios. Fue el padre Las Casas que recomendó que se traeran esclavos africanos, porque ya se estaban usando en el mundo árabe desde el siglo X, porque el indio de Cuba era muy débil y no aguantaba. ¿Y qué tú crees que pasó cuando el estanco del tabaco que mataron a los tabaqueros, a los vegueros en Jesús del Monte, ahí en la zona de Santiago de Las Vegas? ¿Qué tú crees que pasó? Que España quería que el tabaco se lo vendieran a precio de cochino enfermo y ellos no quisieron. Y por eso ahorcaron 67, porque el déspota es así, el déspota no entiende. Es lo que yo digo y punto. ¿Y por qué tú crees que fusilaron a los estudiantes de medicina? Porque no había ningún derecho. Los voluntarios españoles dijeron, estos mismos fueron los que rayaron la tumba del periodista Gonzalo Castañón, que había muerto en un duelo con un patriota cubano en la República Dominicana, con Juan Mambí, de ahí es donde viene el nombre Mambí, y esos mismos lo fusilaron. ¿Y qué importó que el coronel Caro cogiera y protestara? ¿Y qué importó que Federico Capdevila, el que rompiera el sable y renunciara al ejército español y volviese abochornado a España? No importó. Era lo que dijeron y punto. Porque el déspota es así. Lea el manifiesto del 10 de octubre. Dice Carlos Manuel Céspedes: cuando una nación no quiere oír el justo reclamo de un pueblo, España no escuchaba. Y el padre Félix Varela ya había sido diputado a las Cortes por gusto. Ustedes son ciudadanos de segunda y no tenían derecho a nada y habían nacido en esa tierra y pagaban los impuestos. Y la sociedad española, la que venía de la península, valía más que ellos. Tenían derecho a todo y los cubanos no tenían derecho a nada. Aparte que los habían llevado a la ruina económica por un excesivo impuesto para restablecer la monarquía en aquella aventura de Fernando de querer conquistar otra vez los territorios. En los días de Isabel II, que se levantaron esta gente para la guerra de la Manigua, no oían y tuvieron que ir y coger el machete y hacerlos entender. Y yo te pregunto, ¿y qué tú te crees? ¿Que nada más peleaban los hombres? ¿Qué hace la payada de diputada por el mundo? ¿Tú sabes quién fue Isabel Rubio? La capitana Isabel Rubio, una mambisa que tenía 200 jinetas mambisas y se dedicaba a tirotear las guarniciones españolas en todo Pinar del Río. ¿Y quién fue la capitana Egma Rosa Chuy? Una mujer que era jefa de la caballería y tenía 500 mujeres en un pelotón para ella. Digo, en un batallón, perdón.
¿Y quién tú crees que fue Ana Betancourt? ¿Y quién fue Canducha Figueredo? La llamada Candelaria Figueredo, que era su nombre, la hija de Perucho Figueredo. ¿Y qué tú crees? ¿Que Manana no peleó al lado de Máximo Gómez? ¿Y quién atendía los hospitales de sangre en la Manigua? Tenían escolta, ¿no? Cuando venían los rayadillos, que eran los que se dedicaban a buscar los hospitales de sangre y las salinas Mambisas, que era donde se sacaba la sal y también se traían los pertrechos que entraban al país. Eran las mujeres las que cogían el paraguayo y a machete limpio. Entonces, si tú quieres patria, tienes que pagar el precio justo de ella. O se te olvida la palabra de la sentencia martiana. La libertad tiene un precio. O la pagas por su justo precio, o te resignas a vivir sin ella. Porque no se levantó nunca un pueblo limosnero de derecho. 63 años llorándole a los comunistas. Y te voy a decir, el comunismo está ahí porque yo no nací en esa época. Si yo nazco en la época de ellos no estuvieran ahí. Porque yo sí los iba a exterminar de la faz de la tierra. Lo que pasa es que la vida no quiso que yo fuera ni rico ni naciera en esa época. Porque yo sí pienso, yo no hubiese desembarcado en Bahía de Cochino, no, yo hubiese ocupado Isla Pino y hubiese creado allí el Taiwán de China. La espina en la garganta de China es Taiwán. Y ahí me hubiese armado con un ejército poderoso, ya yo hubiese arrasado con el comunismo de Cuba hace más años. Porque eso es lo que hay que hacer aquí. Así que Carlito Madrid no es libertario. ¿Y qué hace ahí? Contando historia. ¡A la madre de Cristo! Contando historia. Pero es que con historia nosotros no resolvemos el problema del pueblo de Cuba. Nosotros resolvemos el pueblo de Cuba eliminando al Partido Comunista. ¿Y sabe cómo eliminamos al Partido Comunista? A sangre y fuego. Hay una novela muy buena que se llama Sangre y Fuego, que la escribió Henry Sienkiewicz, que fue el mismo que escribió Quo Vadis Domino, ¿dónde va Señor? El famoso encuentro entre Pedro en Roma y Cristo, en los días que crucifican al apóstol Pedro según la tradición boca abajo. Quo Vadis Domine, ¿dónde va Señor? El mismo hombre que escribió A Sangre y Fuego, el que cuenta la historia de la invasión de los suecos a Polonia, del llamado general Miller, aquel que venía arrasando con todo, y se levantó Alexander Kamita y le hizo entender a los polacos que la única manera para lograr la libertad era a sangre y a fuego. La diplomacia no funciona contra un déspota y un tirano, mi. Cuando en el curso de los acontecimientos humanos reza la Constitución de los Estados Unidos, de donde viven ustedes todos allá, metidos en esa ratonera, oyendo los cantos de sirena. Hoy entendí por qué crearon la ley de ajuste cubano, para silenciar, amordazar dentro de la jurisdicción americana todo el que luchaba contra el comunismo. Ok, eres enemigo, ya estás aquí adentro, estás en la ratonera, ya no puedes hacer nada. Así que díganle a Carlito Madrid, que dice el encapuchado, que si la sal se desvaneciese, ¿para qué sirve? Si no eres libertario, Carlos Madrid, ¿qué haces ahí contando historia? No necesitamos historia. Necesitamos patriotas que den el paso al frente con las armas por la patria. Hombres y mujeres